Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora. Te quiero dar una muy cálida bienvenida a este canal. Estamos en el estudio del libro de los Hechos. Hoy estaremos estudiando Hechos capítulo 2, el verso 4. Ese tema tan controversial sobre el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, sin más, acompáñanos. Te recuerdo, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, dale un like a la campanita. Y si no habías escuchado el resto de este estudio, ahí puedes buscar los estudios anteriores en el canal. Bueno, continuamos. Hechos de los Apóstoles. Y como decíamos anteriormente, hoy estaremos leyendo y estudiando el texto en el capítulo 2 y el verso 4. Pero leeremos el contexto en el cual se encuentra este verso. Y nos dice así la escritura: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, del mundo existente en aquel momento. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Escuchaban hablar a quién? A los apóstoles. Continúa el verso 7. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. A señal de introducción, en la escritura existen algunos temas sobre los que Dios no nos ha dado toda la información para que podamos comprender a cabalidad el significado. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis. Cada vez que leemos Apocalipsis, tenemos que reconocer con humildad que no sabemos un montón de cosas que todavía faltan por suceder antes de la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Pero tenemos suficiente información. ¿Cuál información? La que Dios ha querido compartir, la que a Dios le ha parecido bien que tengamos. También existen textos bíblicos de difícil interpretación. Generalmente a los estudiosos formales de la Biblia les llamamos textos grises, porque son textos que no encontramos suficiente fundamento en otros libros más de la Biblia o escrito por otros autores más que arrojen luz a ese texto. Entonces se llaman textos grises. Ninguno de esos textos, solamente para que tengamos paz, tiene que ver directamente con el plan de salvación, sino sobre algunas instrucciones o algunos aspectos, pero no son textos que necesitemos para entender el plan de salvación. Entonces, los que estudiamos la Biblia tenemos que siempre tener una actitud humilde y reconocer que hay limitantes para poder entender algunos textos o algunos pasajes. Pero no siempre sucede así. A algunas personas les cuesta un poco más en reconocer que no tienen las herramientas o que no han tenido esa experiencia o que no han tenido el conocimiento o que Dios sencillamente
no ha querido revelarnos más y pues muchas veces tratan de llenar esos espacios con sus propias especulaciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, claro que lo puedes hacer, pero debes de aclarar que es una especulación tuya, que tú estás asumiendo que esto sería, en lugar de decir que la palabra de Dios dice, porque ahí le estamos agregando a la Biblia algo que la Biblia no dice. En cuanto al texto que nos ocupa hoy, bueno, es un texto que ha causado mucha controversia en la iglesia. El verso 4 al 13, todos, pero particularmente el que vamos a estudiar hoy, que vamos a tratar de concentrarnos en uno de los temas, ya que estos versos tocan varios temas, y por esa razón es que nos vamos a concentrar en el verso 4, ya que vamos a tratar de abarcar uno de los temas que esta porción de la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, este texto ha provocado muchas conversaciones y existen varias escuelas al respecto. Existen tres escuelas fundamentales sobre el trabajo del Espíritu Santo en este texto y en términos generales. Veamos cuáles son. Que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, o sea, que no hay más manifestaciones de los dones del Espíritu Santo que fueron para la época apostólica. Que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y hablar en lenguas es su única evidencia. O sea que si una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. De lo contrario, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice esta segunda posición. Y la tercera, que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, pero que Dios los distribuye entre los creyentes conforme a su voluntad. Y que el don de lenguas es uno de ellos, pero no necesariamente Dios se lo ha dado a todos los creyentes. Ahora, ¿debemos de anhelar los dones del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están en la palabra de Dios y lo iremos viendo en el mismo texto bíblico. Jesús, en algún momento, también experimentó que se le adjudicara a los demonios la manifestación del Espíritu Santo en su ministerio personal. ¿Por qué? Porque algunas de estas posturas, la primera sobre todo que dice que los dones ya cesaron, dicen que las personas que servimos a Dios y fluimos en los dones del Espíritu Santo, algunas veces hacen mofa, ridiculizan y otras veces hasta llegan a decir que son dones diabólicos. Los totalmente, los ponen como si fueran algo totalmente satánico. Bueno, para defensa de los que sí creemos que los dones del Espíritu Santo fluyen hoy, Jesús también experimentó que se le adjudicara a los demonios la manifestación del Espíritu Santo en su ministerio personal. Él hizo milagros por los dones del Espíritu y le dijeron que hacía los milagros por el mismo enemigo. Lucas, precisamente, es el que nos habla de esto. Lucas 11, 14 al 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, o sea, tenía a la persona muda, entiéndase. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Claro, claro que se iba a maravillar. Pero algunos de ellos, ¿quiénes son ellos? De los fariseos. Decían, por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es el enemigo. Príncipe de los demonios, aquí lo aclaran, echa fuera los demonios. O sea, que estaba echando fuera ese demonio en el nombre de el enemigo y no en el nombre de Dios. Así que entonces no nos toma por sorpresa que eh, algunas personas les cueste entender el tema de los dones del Espíritu Santo como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Les comparto. En el año, el tema de los dones del Espíritu Santo nunca fue un problema para la iglesia primitiva, ni para la iglesia durante muchos siglos. O sea, se aceptaban,
se fluía en ellos, las personas los tenían y los usaban para la edificación de la iglesia. Pero en el año 1906, a partir del siglo XIX, es que empezó la controversia. ¿Por qué? Porque surgió un avivamiento carismático en el centro de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, que se origina por un señor americano, africano-americano, William Joseph Seymour, y este avivamiento duró aproximadamente 2 años, que más tarde se le llegó a llamar Azusa Street Revival, calle Azusa, avivamiento de la calle Azusa. De este avivamiento surge el movimiento actual del pentecostalismo. El pentecostalismo es una de las agrupaciones o denominaciones dentro del protestantismo. Así como hay metodistas, así como hay reformados, así como hay interdenominacionales, así como hay todos estos grupos metodistas, bautistas. Bueno, en este movimiento surge el pentecostalismo, que es otra agrupación. De hecho, el pentecostalismo, para cultura general, es posiblemente la agrupación o denominación más grande del mundo en este momento. Fue el movimiento más grande que ha tenido África, el sur de la India, por ejemplo. O sea, a través del pentecostalismo, el evangelio ha llegado a muchos países a través de estas iglesias pentecostales, de corte pentecostal. Este movimiento, entonces, que surge en el 1906, es el que, digamos, que provoca, y ahí surge el resto de movimientos que se han dado y crecimiento del pentecostalismo. Yo, de hecho, di mis primeros pasos en el pentecostalismo. Aunque no comulgo de todo lo que sucede en el pentecostalismo, de todas las doctrinas del pentecostalismo, pero sí tengo mis raíces en el pentecostalismo. Hay mucho de lo que yo creo que está en el pentecostalismo, entre eso el uso de los dones del Espíritu Santo que esté vigente al día de hoy, por ejemplo. Algunos aspectos no, pero bueno, eso queda para tema de otro día, en cuáles sí, en cuáles no. En algunos aspectos yo tengo una mentalidad, una fe, una doctrina muy bien reformada. Entonces soy como una pentecostal reformada. Eso es una mezcla extraña para los que entienden de teología, pero bueno, eso es más o menos lo que soy. Algunos fundamentalistas, teólogos de la época, cuando se dio esto de Azusa, se levantaron y negaron que fuera un movimiento de Dios. Y la expresión de los dones del Espíritu Santo dijeron que no era vigente para la iglesia desde ese momento para acá. Sí, antes de eso no se hablaba de eso, de que no era. Desde este momento para acá. Pero además llegaron mucho más allá. Por ejemplo, llegaron a ridiculizar a personas que tenían los dones del Espíritu Santo o a decir inclusive que era un tema de demonios. En fin, algo muy parecido a lo que vieron en el texto bíblico y a lo que le pasó a Jesús. Y a lo que también ven en este texto, porque si llegamos al verso 13, en el verso 13, muchos decían, es que están borrachos. Otros no, otros tenían curiosidad, como iremos viendo en el avance de este estudio. Entonces, procede que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Son los dones del Espíritu Santo vigentes al día de hoy? ¿Son o no son? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es el don de lenguas espirituales bíblico, verdaderamente? ¿Para qué sirve hablar en lenguas espirituales? ¿Desea Dios que los creyentes hablen en lenguas espirituales? Y si Dios quiere esto para mí, ¿cómo lo recibo? Estas serían algunas de las preguntas muy válidas que nos podríamos estar haciendo en este momento. Veamos qué nos dice Hechos 2:4. Todos, dice que todos los que estaban presentes fueron llenos del Espíritu Santo.
Todos los apóstoles, todos los 120, ya lo estudiábamos en los textos anteriores. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y aquí viene el estudio sobre el don de lenguas. ¿Y por qué hablaban diferentes lenguas? Bueno, porque el Espíritu se las concedía para que se expresaran. Ahora, si todos fueron llenos del Espíritu Santo, sería muy válido preguntarnos, bueno, ¿pero qué es que los apóstoles no tenían al Espíritu Santo? Sí, sí tenían al Espíritu Santo. Ya eran salvos, ya conocían, ya creían, ya habían creído en Jesús durante la resurrección. Aquí lo que se está hablando es de una llenura del Espíritu, de una porción más grande del Espíritu Santo. Y claro, entonces surge una pregunta. ¿Entonces el Espíritu Santo se divide o entra por partes dentro del ser humano? Los apóstoles eran salvos y tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Sin embargo, están teniendo una llenura mayor de la presencia de Dios en su experiencia. Ya el Espíritu está completo, el Espíritu no se divide, ya el Espíritu está dentro de ellos, como también está dentro de cada uno de nosotros cuando creemos que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo no es una fuerza que se pueda fragmentar. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios y lo hemos estudiado con textos bíblicos. El Espíritu Santo no se divide, pero el ser humano experimenta la llenura del Espíritu Santo en diferentes niveles. Pero no es porque el Espíritu se divide, sino la experiencia individual de cada persona puede estar en diferentes niveles. Y ahí es donde viene el tema de la llenura del Espíritu Santo. Y luego encontraremos en otros textos más del libro de Hechos, donde vuelve a venir una llenura sobre los apóstoles. O sea, quiere decir que pueden haber varios momentos donde hay una mayor expresión de ese poder que nos da el Espíritu Santo. Que sí, el Espíritu Santo es poder, claro que sí, claro que da poder, pero no deja de ser persona. El Espíritu Santo desea que todos tengamos esta experiencia a plenitud, que seamos llenos de su presencia, que todos disfrutemos de esto. Recordemos que Jesús en un momento dado le profetiza a los apóstoles y les dice que vendrá sobre ellos poder. Esto ya lo vimos. Que vendrá sobre ellos poder. Entonces, ¿cómo es que se va a expresar ese poder, esa llenura del Espíritu Santo? Si cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, eso se expresa en poder, en fuerza, en dinamis. Lo vimos anteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se expresa esa llenura del Espíritu Santo? Se expresa de tres formas, para resumirlo. En el carácter de todo creyente. ¿Cuál es el carácter? El carácter es el fruto del Espíritu, que lo estudiamos en Gálatas 5, y que dice que el fruto del Espíritu es amor, y que ese amor se expresa de varias maneras en el diario vivir del ser humano. También nos dice la Biblia que cómo es que se distingue cuando alguien es creyente o cuando no es creyente. Se distingue por el fruto, y el fruto al que se refiere es este, al amor, y a esas expresiones del amor. La otra manera, cómo se expresa el Espíritu de Dios, el poder, la llenura del Espíritu Santo en la vida del ser humano, es en los dones del Espíritu Santo. Y es otra cosa diferente al carácter. Entonces el fruto es una cosa y los dones son otra cosa. ¿Alguien puede tener los dones sin tener el fruto? Sí. Y lo van a encontrar cuando lean la escritura y encuentren esos textos que dice que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, cuando mueren y llegan al cielo, es una historia que nos cuenta la Biblia, le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios.
Y el Señor les va a contestar, yo no te conozco. O sea que una persona, Dios le puede permitir que se usaran los dones y aún así no es salva. Por eso, si usted quiere saber si alguien es creyente, disculpen, fíjese en el carácter, en el amor, no necesariamente en los dones. El anticristo cuando venga va a hacer milagros. Y si la gente lo que sigue son los milagros, que son señales, se va a confundir. Lo que tienes que mirar, entonces, dice que reconoceremos cuando alguien es un discípulo de Jesús por el fruto. Y además, otras formas más. No solamente el carácter y los dones, hay otras expresiones de la llenura del Espíritu Santo. Veamos las del fruto, recordémoslas nada más, porque ya esto lo estudiamos. Si tú no lo has estudiado con nosotros y lo quieres estudiar, en detalle lo enseño y está en una de las enseñanzas en el canal. Está como el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? La fe, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la perseverancia. Cuando hablamos de fe, significa ser fieles a Dios, creer en Dios. Y creer en Dios significa ser fiel a Dios. Cuando yo le creo, soy fiel a lo que Él dice, a sus mandamientos. El gozo significa ese contentamiento con la vida, a pesar de cuando la vida no me está sonriendo precisamente. La paz es esa serenidad interior que tenemos como producto de una relación íntima con Dios, no como producto de una pastillita que nos tomamos, sino de la relación íntima con Dios, que cuando viene la tormenta, a pesar de que sabemos que la tormenta es dura, es difícil, pero tenemos una serenidad interna, porque hay una confianza plena en que Dios nos va a sacar adelante. Y si en algún momento no nos saca, entonces Él nos dará la fuerza para pasar por ahí. La benignidad significa ir por la vida haciendo el bien, hacer el bien, que es lo que yo le llamo ir dejando confititos, que usted va dejando mensajes de amor por donde quiera que vaya. La mansedumbre. La mansedumbre, cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de la persona que es tarda para reaccionar, tarda para contestar, que cuando le insultan y le agreden, sabe controlarse y no reaccionar vomitando sapos y culebras en sus palabras. El dominio propio. Cuando esa persona tiene la capacidad de hacer lo que debe y no lo que quiere en la vida. Sabe que debe economizar su dinero para poder comprar su casa o la casa para sus hijos. Bueno, no se va de compras con el dinero y gasta toda su plata en algo que no le va a dar ninguna plusvalía en 6 meses. Al contrario, se va a deteriorar. Es esa persona que sabe hacer lo que debe y toma la decisión de hacerlo y lo lleva adelante. La perseverancia es esa persona que a pesar de los problemas, de los inconvenientes, de los retos, de las tentaciones, persevera en la fe, persevera en lo que Dios le ha dicho, porque sabe que eso no solamente le lleva a vida eterna, sino que además le va a dar beneficios aquí mismo en la tierra, de bienestar, de prosperidad económica, de paz, de buenas relaciones. Ahora, los dones. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando del don de ciencia. Lo vimos en el estudio del anterior a este texto, que también lo puedes encontrar en el canal. El don de ciencia es esa capacidad que tenía Jesús cuando encontraba a alguien, por ejemplo, a la samaritana. Se encontró con la samaritana en Juan 4 y cuando se encontró con ella, ¿qué le dijo? 5 maridos has tenido. Y con el que ahora estás no es tu esposo. Eso es el don de ciencia. El saber una realidad de alguien que nadie se la contó. Sabiduría. La sabiduría es eso mismo, pero a futuro, en la vida de un individuo. Ahora, cuando es a nivel colectivo, puede ser a nivel de individuo, pero también a nivel colectivo sería una profecía. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que vendría poder en Hechos 1:8, que dijo, y recibiréis poder
cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder y será predicado el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es una profecía. Está diciendo lo que va a suceder. No está diciendo vaya, háganlo. No, está diciendo esto es lo que van a hacer. Milagros. El texto que leímos anteriormente, cuando Jesús oró, el demonio salió y el mudo habló. Entonces ahí vemos una liberación de demonios acompañada de un milagro de sanidad. Porque quien no le dejaba hablar a esta persona era un demonio. Sanidades. Cuando Jesús oró por personas enfermas y las personas se sanaban. Las personas empezaban a caminar, o los leprosos, aquellos 10 leprosos que Jesús sana, que de hecho sanó a 10 y solamente uno regresó a darle las gracias. Interesante, ¿verdad? Le parece a uno como increíble que lo sanen de una lepra y que no se le ocurra a uno regresar a dar las gracias. Y lo vemos hoy día. Lo veo, yo lo he visto muchas veces en personas que reciben una gran bendición de Dios y se van del camino del Señor como si nada. Las lenguas angelicales, que son las lenguas del tema controversial del que hemos estado hablando y que vamos a estudiar hoy un poco más a profundidad. Entonces, el fruto del Espíritu y los dones son dos de las expresiones del poder del Espíritu Santo. No tienen que ver con la salvación. Sí, la salvación es completamente gratuita y el día que somos salvos, Jesús entra en nuestro corazón a morar dentro de nosotros. Esto es otra llenura del Espíritu Santo. Pero no que el Espíritu se divida, no que el Espíritu se fragmente, sino la experiencia individual va yendo en aumento, o por lo menos debería de ir en aumento en la vida del creyente. Y los otros, el punto que ahí menciono como los otros. Bueno, otros aspectos de la manifestación de ese poder de Dios es, por ejemplo, la iluminación. Cuando usted está leyendo el texto bíblico y entre más venga la presencia de Dios sobre su vida, usted va a entender versos bíblicos que puede que usted le hayan leído eso hace 10, 15 años, pero usted ni entendía. Eso es la iluminación del Espíritu Santo. Usted ahora lee el texto y el texto brinca como en relieve y usted dice, claro, tiene sentido. Ahora entiendo. Eso es parte de lo que viene con el bautismo, con el poder del Espíritu de Dios. La revelación. ¿Cuál es la diferencia entre iluminación y revelación? La iluminación es, como les explicaba, cuando usted puede ver y entender misterios o textos que antes significaban nada para usted y ahora tienen una gran profundidad. La revelación es cuando esa palabra cobra vida y se encarna en usted. Ahora es parte suya. Ahora usted camina en eso. Ahora usted ve esa transformación del Espíritu de Dios en usted. La palabra que se encarna. La autoridad espiritual. Bueno, eso que tuvo Jesús para pararse frente a una persona, no solamente que tuvo la autoridad para decirle al demonio que saliera del mudo, que eso es autoridad espiritual. Poder pararse delante de las tinieblas y darle órdenes y que las tinieblas te obedezcan. Los demonios te obedezcan. Sino que además Jesús tuvo el discernimiento para saber que ese mudo no era que estaba enfermo de una enfermedad natural, sino que era un demonio que lo tenía en ese estado de no poder hablar. Entonces ahí hay otro don que es el don de discernimiento espiritual, que no lo puse en la lista porque lo olvidé, que se llama el don de discernimiento, que es la persona que tiene la capacidad de discernir. Otro aspecto es la guianza. Cuando Dios te habla específicamente sobre algo, lo van a encontrar aquí en Hechos varias veces. Por ejemplo, Felipe iba en un caballo y lo van a encontrar aquí en el libro de Hechos. Felipe iba en un caballo y el Espíritu Santo le dijo, bájate y háblale a ese hombre que va en el carruaje. Esa es la guianza espiritual. Pero esa guianza no solo se da para que hagamos evangelismo y hablemos de Cristo, es que se puede dar en tu trabajo, se puede dar en tu negocio, se puede dar en las cosas del diario vivir con tu sobrina, con tu nieto, en tu casa, en la playa, manejando, disfrutando, que Dios te puede hablar para cuidarte,
para guiarte, para prosperarte económicamente, para alertarte sobre una relación destructiva en la que te estás metiendo. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Sabiduría, la sabiduría de ser apropiada con tus palabras, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir algo y cuándo mejor no decir nada. Sí, esa sabiduría que viene de Dios en cuanto a las relaciones interpersonales. Ese principio bíblico del sentido común, pero es un sentido común diferente del que tienen todos los seres humanos. Es un sentido común adornadito por el Espíritu Santo. Y bendiciones en general. Otros, bendiciones en general que vienen a tu vida, como que te dé gracia y favor. Vas a solicitar un permiso y Dios te da gracia y favor delante de gente que nunca te ha conocido. Personas, vas a países y las personas te quieren ayudar, te quieren dar la mano, te quieren abrir su casa. Hay muchas maneras como vamos a ver y estamos viendo y seguiremos viendo las bendiciones como un producto del Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida a nuestro favor, para nuestro bien. ¿Puede un creyente obstaculizar la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida? Sí, sí puede. El Espíritu Santo fluye a través de canales. Nosotros somos sus canales, el ser humano. Si ese canal es obstruido, el poder del Espíritu Santo no puede fluir. Como por ejemplo, aquí tenemos un verso. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vean qué interesante. ¿Cuál espíritu? El que nos puso el sello, el día que creímos en Jesús, con el que fuimos sellados. La palabra sellar aquí es muy interesante, es la misma palabra que usaban los reyes de la época, ¿se acuerda? Que lo vemos en las películas, que cuando mandaban un documento, le ponían un sello rojo como de parafina a las cartas. Esa es la palabra sello. El Espíritu nos selló, somos propiedad de Él para el día de la redención, el día de los tiempos finales, cuando estemos en el juicio con Cristo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es una persona y tiene sentimientos y se puede contristar. El Espíritu que vive dentro tuyo se puede contristar. ¿Cómo? ¿Qué cosas puede hacer uno para contristar al Espíritu Santo? El pecado, definitivamente. Vivir en pecado. Si tú eres una persona que está metida en pornografía, yo te aseguro que el Espíritu de Dios en tu vida no va a fluir igual que en otra persona que esté viviendo en orden con Dios. Si tú le estás pegando a tu esposa, yo te aseguro que no vas a ver la gloria de Dios como la puede ver el creyente vecino de tu casa. Entonces, el pecado en nuestra vida puede contristar el Espíritu Santo. El no leer la Biblia, claro, porque no estás alimentando la parte espiritual tuya. Es como si estuvieras sin comer por varios días. El cuerpo empieza a debilitarse. El no orar es otra forma de contristar al Espíritu, porque no estás en comunión con Él. Eso es como que tengas una amiga y la abandones, un amigo y lo abandones y nunca más le vuelvas a llamar hasta dentro de 5 o 6 meses. Esa amistad se va a debilitar, no va a estar tan fuerte como si te mantienes en contacto. O porque no obedeces también. ¿Qué pasa cuando Dios te da una palabra, te dice que hagas algo, pero no lo haces? El espíritu se contrita. Entonces, sí se puede contritar el Espíritu Santo. Ahora vayamos entonces a Hechos 2, pero ahora veamos la segunda parte. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hablemos de las lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Hablar en diferentes lenguas. La palabra ahí, lenguas, hablar en diferentes lenguas, es la palabra glosa, glosalia, en griego. Es la misma palabra que ustedes van a encontrar en los textos cuando Pablo se refiere a hablar en lenguas espirituales. Lo van a encontrar y si quieren saber más de las lenguas, lean Primera de Corintios 12
Primera de Corintios 13 y Primera de Corintios 14. Ahí hay toda muchísima información. Y ahí las palabras que Pablo usa es la palabra glosa, que es la misma palabra que está en el verso que acabamos de leer. Entonces, cuando leemos ese texto pareciera, vamos a ver, perdón, disculpen, vamos a ver si puedo ver esto. La palabra glosa, vamos a ver si llego ahí, aquí está. Ven que cuando Pablo está hablando acá, dice, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Esa palabra ahí es la palabra glosa, es la misma que cuando habla de lenguas angélicas. Por eso para muchos autores estudiosos se les hace una confusión sobre por eso es un tema controversial para muchos. Porque, ¿por qué dice aquí que hablaban en lenguas, pero en otro lado está hablando de lenguas angelicales? Entonces, ¿qué tipo de lenguas? ¿Eran idiomas? ¿Lo que estaban hablando aquí, en idiomas humanos? ¿O eran lenguas angelicales? Es la misma palabra que usa Pablo. Y por eso viene el tema de que hay que estudiarlo a profundidad. Dos, esta palabra está 5 veces en el libro de los Hechos. Ustedes la van a encontrar en el libro de Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos, los primeros 10 capítulos, se refieren al nacimiento de la iglesia y un poco de lo que Pedro estaba haciendo entre los gentiles. Pero a partir del capítulo 10 es casi toda la historia de Pablo. El libro de los Hechos podríamos dividirlo en dos, de esa manera. Pero también está 25 veces en las epístolas paulinas, en Corintios, por ejemplo, los capítulos que les acabo de mencionar, por si quieren leerlos hoy o mañana, estudiar un poco más. En el capítulo 12, por ejemplo, 1 Corintios 12, Pablo enseña sobre los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo da instrucciones cómo es que se deben usar esos dones. Y en el capítulo 13, Pablo aclara que el don más importante, que lo más importante, perdón, de la llenura del Espíritu Santo es el fruto, el amor. Más importante que las lenguas, que las profecías, que el don de ciencia y que todo lo demás. ¿Es el don de lenguas espirituales bíblico? ¿Es el don de lenguas vigente? Es la voluntad de Dios que todo creyente hable en lenguas espirituales. Y si fuera así, ¿cómo es que lo recibo? ¿Cuál es la recomendación de Pablo sobre los dones del Espíritu Santo? Ya que él es el que habla del tema. Bueno, en Hechos 2, que lo estamos estudiando ahora, Pablo todavía no se había convertido, así que él no es el que empieza a hablar de este tema, es el mismo Espíritu de Dios y Lucas que nos está haciendo un resumen de los acontecimientos ahí en el nacimiento de la iglesia. Pero Pablo todavía no es creyente. Y esto que Lucas nos está refiriendo en el libro de Hechos, él no lo presenció, porque Lucas también llega a los pies de Cristo un tiempo después de este acontecimiento. Él recolecta esta historia y la escribe, como ya sabemos, para Teófilo. Y eso lo estudiamos, y si usted no lo conoce, no lo ha estudiado, está también en mi canal como la introducción al libro de los Hechos, parte 1 y parte 2. Pablo nos invita a anhelar los dones. Aquí está. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aquí está Pablo, recomendándonos que los busquemos, que los anhelemos, que son importantes. Veamos qué más nos dice. ¿Debo yo entender cuando estoy hablando en lenguas lo que estoy diciendo? ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 14? El que habla en lenguas no está hablándole a los hombres, sino a Dios. Todas las lenguas son un idioma angelical, por eso se llaman lenguas angelicales. Está hablándole a Dios, pues nadie le entiende, dice Pablo acá, aunque por el Espíritu habla misterios.
O sea, la persona está hablando en lenguas y está hablando misterios que solo Dios lo entiende. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres. El que da una profecía. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que va a suceder, como hizo Jesús en Hechos 1:8. Habla a los hombres y es para edificar. Edificar aquí es construir. Es la palabra construir, como de construir un edificio. Para edificar, para construir, para ayudar. Y también dice que es para exhortar. Exhortar es para volver a una persona que está fuera del camino de regreso. Para eso es la profecía. No vayas por ahí, dice el Señor, es por aquí. Esa es la exhortación. Y consolación es cuando Dios trae una palabra que es para animar a alguien que está pasándola mal. Entonces, la profecía no siempre es para decir y predecir el futuro, también es para exhortar y también es para consolar. El que habla en lengua extraña, aquí Pablo les llama extraña, la pueden ver ahí en el verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ven la diferencia. Cuando es una palabra hablada en el idioma humano, se está edificando la iglesia. Cuando es una palabra que estás hablando con Dios, es para tu persona. La edificación es para ti. Tú creces, cosas pasan dentro tuyo y estás comunicándote con Dios, aunque solamente Dios te entienda. Y cuando dice que los hombres no entienden, dentro de los hombres estás tú. Tú tampoco entiendes lo que estás hablando. ¿Para qué me sirve el hablar en lenguas? Bueno, ya lo vimos. Para edificarte, para hablar con Dios misterios. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, que hay un don que se llama el don de interpretación de lenguas, que es cuando las lenguas se usan en un grupo, debe haber quien las interprete, porque de lo contrario no tiene sentido, ya que nadie va a entender. Y lo veremos en el mismo texto. Porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, lenguas angelicales, mi espíritu ora. Vean qué interesante lo que está pasando cuando oras en lenguas espirituales. Tu espíritu ora, pero tu entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque tú no entiendes. El que entiende es Dios. Es Dios, es el espíritu en ti orando con Dios. Y eso te edifica a ti, pero no porque lo entendiste. Luego dice el verso 15, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Entonces Pablo dice, ok, hay que orar de las dos maneras. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento, porque hay cantos en lenguas angelicales. Es un canto que la persona crea. O sea, usted, en lugar de cantar una canción de Michael Witt o de cualquier cantante conocido, usted puede cantar cantos que se originan de tus lenguas. A esas lenguas tú le pones música y se convierten en un canto para Dios. ¿Son las lenguas espirituales para la intimidad con Dios o son para ser usadas en público? Porque este es uno de los temas que más temor ha traído y que más controversia ha traído, que las lenguas han sido usadas en público. O sea, en una iglesia alguien hablando en lenguas durísimas, unas lenguas que nadie entiende, que la gente que llegó por primera vez a una iglesia oyó a esa gente y lo que pensó es que están locos. Y con toda razón. Yo llego a una iglesia, me encuentro un poco de gente hablando en lenguas que no entiendo, que ni siquiera son idiomas conocidos, entendibles humanamente, pues lo que me parecería es que están locos. Porque las lenguas no son para el público. Las lenguas son para la persona, son para el individuo, son para tu intimidad con Dios. Y si por alguna razón en un momento especial Dios da las lenguas a una persona, tiene que haber quien las interprete, porque no es la voluntad de Dios que en una iglesia se esté hablando en lenguas si nadie las puede interpretar. Porque si los de afuera llegan y escuchan eso, se van a asustar. Y no es la intención de Dios que la gente se asuste, a menos que sea una reunión de creyentes donde todos son creyentes, todos hablan lenguas, no hay nadie que no conozca, todos entienden y todos empiezan a orar a Dios y empiezan a hablar en lenguas.
Y ahí nadie va a salir asustado, ahí nadie va a salir afectado, ahí no se le va a hacer daño a una persona nueva creyente que está comenzando y no entiende el tema. ¿Oraba Pablo en lenguas? Nos dice Corintios 14, 1 Corintios 14, 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo hablaba mucho en lenguas. Estamos hablando del hombre que más libros del Nuevo Testamento escribió. Estamos hablando del siervo del Señor que fue al cielo 3 veces. Estamos hablando de un hombre inteligentísimo. Estamos hablando de una persona de una unción impresionante, de un conocimiento y una profundidad impresionante. Entonces, no es ni que estaba borracho, ni que está loco, ni que estaba endemoniado. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Era sabio, porque ¿para qué vas a orar delante de personas que no entienden y que no les edifica? Para enseñar también a otros. ¿Cómo ora? Con el entendimiento cuando está enseñando. Porque 10,000 palabras es mejor orar en el entendimiento delante de otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Hablar en lenguas y el orden en la iglesia. Importantísimo. Una de las razones que generó toda la controversia durante el avivamiento de Susan Street fue precisamente que yo no puedo decir que en ese lugar, porque no estaba ahí, pero en muchos lugares se ha usado en desorden. Se ha usado no de una manera apropiada, no se ha respetado lo que Corintios 14, las instrucciones que Pablo da. Por ejemplo, todas las personas orando en lenguas al mismo tiempo y un poco de visitas nuevas que llegaron ese día a la congregación. Que lo único que pasó fue que se asustaron. Eh, entonces, aquí sí que hay un tema que cuidar y Pablo nos lo recomienda con sabiduría. Corintios 14, 23 y luego del 39 al 40. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. O sea, gente nuevita que está entrando a curiosear, que quiere ir a conocer por primera vez, que un primo lo invitó, un amigo lo invitó. No dirán, ¿estáis locos? Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, si es en público, mejor profeticen. Si va a fluir algún don, dejen que sea un don que la gente entienda. Pero no le impidan a la gente hablar en lenguas porque están haciendo un desorden. Mejor enséñenlos a que lo hagan ordenadamente, en lugar de decir que no las hablen, que fue, digamos, que una de las reacciones que han tenido. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí está en la Biblia, mírenlo, hágase todo decentemente y con orden. El tema es de orden, no de que no se hablen las lenguas. ¿Por qué algunos expertos creen que las lenguas fueron solamente para el tiempo de la iglesia primitiva? Esto por un poco de cultura general. El amor, porque el texto bíblico, hay un texto en Corintios 13 que dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas y el don de ciencia se acabará también. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y luego dice el verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ahí está la clave. ¿Por qué algunos creen que ya las lenguas cesaron? Que ya fue el tiempo de cesar, porque Pablo lo dice aquí, que en algún momento van a cesar las lenguas y los dones. Ok, esa palabra que ustedes encuentran en el verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, cuando venga lo perfecto. Ese es el tema de discusión. ¿Qué es lo perfecto? Hay dos posturas sobre qué es lo perfecto. O sea, entonces sí, todos estamos de acuerdo en que los dones se van a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto?
El entender lo que significa ahí lo perfecto es lo que causa que hayan dos posturas sobre este tema. Una que dice que ya cesaron, que fue para la época apostólica, y otra que decimos que continúa al día de hoy. Mientras veamos este ejemplo de Pablo, de Pedro. Pedro llegó y fue a visitar a Cornelio. Pedro tuvo una visión. En esa visión vio una sábana blanca y ahí vio muchos animales y Dios le dice, coma de todos ellos. Entonces Pedro tiene una visión y él no entiende por qué Dios le está diciendo que coma de esos animales y ahí están animales inmundos que los judíos no comían, como parte de la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pedro le pregunta a Dios, pero al mismo tiempo hay un hombre llamado Cornelio que es un gentil, no es judío, es un pagano, que adoraban muchos dioses, como la mayoría de personas en Grecia en la época, que está teniendo una experiencia donde Dios le dice que mande a llamar a un Pedro. Entonces, Pedro termina la visión y le tocan la puerta y resulta que son unos hombres que le dicen, mi amo Cornelio me ha mandado a venir a buscarte. Entonces Pedro se va para donde Cornelio, este gentil, y sucede lo que vamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Pedro empezó a hablar, le llegó ante Cornelio y empezó a hablar la palabra de Dios. Ante Cornelio y sus empleados, su familia, todos gentiles. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que estaban circuncidados, que habían venido acompañando a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Pedro hablando, y el don se derramó sobre ellos. Y el verso 46 dice, ¿por qué se dieron cuenta que el don se derramó sobre ellos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La palabra lenguas es la palabra glosalia, de nuevo. Lenguas angelicales. No son lenguas de idiomas, sino lenguas angelicales. Entonces, hablaban en lenguas angelicales y además magnificaban a Dios. Posiblemente pueden pasar dos cosas acá. Estaban magnificando a Dios en palabras con entendimiento, en el idioma entendible, y hablaban en lenguas también. O sea, las dos cosas. O hablaban en lenguas y los judíos, Dios les dio el don de interpretación y pudieron interpretar. Y por eso sabía que estaban magnificando a Dios con esas lenguas. Pero aquí yo estoy especulando porque el texto no me dice, solo me dice que sí hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19 del 1 al 6, otro caso interesante de bautismo del Espíritu Santo. En Hechos también, en el mismo Hechos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, donde plantó la iglesia de Éfeso. Allí se encontró algunos discípulos en Éfeso. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Quién pregunta? Pablo. Les pregunta que si cuando creyeron recibieron al Espíritu Santo. Pueden ver que son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo que se recibe cuando se cree y la llenura del Espíritu Santo luego. Es una expresión diferente del mismo Espíritu que ya está dentro. Y le respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. En el verso 3 dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le contestan, el de Juan, Juan el Bautista. Eso era lo que habían oído, los tiempos de Juan, ¿recuerdan? Antes de que Jesús fuera bautizado en agua y Juan estaba vivo. Entonces recordamos que muy temprano Juan es decapitado y murió. Bueno, ellos fueron de aquellos discípulos de Juan. Continúa la conversación entre Pablo y estos creyentes. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Ese fue el bautismo que ustedes recibieron. Ustedes creyeron en el que venía. Recuerdan que en la fe
Los que creyeron antes de la muerte y resurrección de Cristo también entraron por fe, si creyeron en el que vendría. Nosotros creemos en el que vino. Ellos creen en el que vendría. ¿Verdad? El verso 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. La palabra lenguas es glosario. Pero entonces, como les decía, el tema de lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto para unos y qué es lo perfecto para los otros? Porque sí dice el texto que los dones van a cesar. Bueno, hay una postura que dice que lo perfecto se cumplió cuando se cerró la revelación, el canon bíblico. Cuando se cumplió y se dijo, estos son los libros de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Se cerró la revelación. Ya no hay más libritos que se le puedan agregar a la Biblia. No se le puede agregar a la Biblia más nada. Ya se cerró el canon por la guianza del Señor. Se cerró el canon bíblico. Y que ahí cesaron los dones. Y otra postura que dice que lo perfecto se refiere a cuando Cristo venga por su iglesia y entonces seamos perfectos en él. Pero que hasta que Cristo no venga, no somos perfectos. Pero con todos los textos que hemos leído, pues tenemos suficiente información para poder tener un criterio propio. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, ahora vemos como nublado, un poco oscuro. Mas entonces, ¿cuándo entonces? Cuando Cristo venga, veremos cara a cara. O sea, hoy entendemos de Dios, pero como un espejo sucio. Pero en cambio, un día, entonces, lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, conocemos la parte que Él nos ha revelado, pero entonces lo conoceré como fui conocido. Lo conoceré en su totalidad, lo conoceré completamente. Entonces, lo perfecto solamente lo vamos a tener en Cristo. Antes de Cristo no está lo perfecto. Y una evidencia de eso es que necesitamos los dones de sanidad, de profecía. Necesitamos los dones hoy día, de liberación de demonios, de discernimiento espiritual, de sanidades. ¿Cuándo es que no vamos a necesitar los dones? Cuando estemos perfectos. En el cielo no se necesitarán los dones, porque nadie estará enfermo, porque nadie estará endemoniado, porque nadie necesitará ninguno de los dones. Los padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, todos aceptaban la operación de los dones del Espíritu Santo. No había ningún problema. Ignacio del primer siglo, Justino Mártir, otro genio del segundo siglo, Tertuliano, otro gran escritor que inclusive escribió 7 volúmenes sobre la persona y el trabajo del Espíritu Santo. Estamos hablando de personas de los primeros siglos, o sea, muy cerquita de los acontecimientos de la muerte y resurrección. Gente que escuchó las historias mucho más a primera mano, porque estaban ahí en esas épocas. Y todos estaban creyendo y aprobando la operación del Espíritu Santo a través de los dones. Los eruditos teólogos más reconocidos a nivel mundial están de acuerdo en que el momento en que el ser humano esté completo será cuando estemos con Jesús en la eternidad. Y que antes de eso no estamos completos ni somos perfectos. El que nos perfecciona es Él. ¿Vamos a pasar esto? Entonces podemos ver 2 posturas. Los que se sorprenden ante los dones del Espíritu Santo, los que se sorprenden, pero quieren aprender. Sí, me parece esto extrañísimo, rarísimo. Es un concepto que no conocía. Esto es como un misterio para mí. Esta es la primera vez que escucho de esto. Esto es sorprendente. Pero yo quiero aprender de la palabra. Si el texto bíblico lo dice, a mí me interesa saber. Y la otra postura es los que critican, ridiculizan, demonizan los dones y lo critican. Y no tienen interés en aprender del todo. No tienen interés en escuchar. No tienen interés en investigar en el texto bíblico.
solamente en criticar, en ridiculizar. ¿Son las lenguas espirituales la única expresión de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Perdón, ahí terminamos. No, no son las lenguas espirituales la única expresión. Definitivamente no. El Espíritu de Dios da los dones como Él quiera. Aquí vemos, y estos son versos de los que leímos al principio, y voy a usar solamente el último. Dice, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, tomaron mucho mosto, dicen algunas versiones. Mosto se refiere a un jugo de uva que no es fermentado, por cierto. Entonces, ¿cómo van a tomar un jugo de uva no fermentado y se van a comportar como borrachos? Y si estaban hablando en un idioma humano, entendible, entonces, ¿por qué iban a creer que estaban borrachos? Ahora, supóngase que aquí al texto se refería a lenguas humanas, a idiomas, que lo vamos a ver en la próxima semana. Pero supóngase que sí. Bueno, de todas formas, eso no anula que las lenguas son parte de los dones del Espíritu Santo y que debemos de anhelar los dones y que Dios nos debe dar y nos va a dar, perdón, los que Él quiera y cada uno de nosotros. Entonces, ¿tienen que todas las personas bautizadas en el Espíritu Santo hablar en lenguas? No necesariamente. Dios distribuye los dones como Él quiera, a quien Él quiera. Pero sí debemos de anhelarlos, sí debemos de buscarlos, sí debemos de pedirlos y sí debemos de cuidarlos y usarlos. Si hablamos en lengua, debemos de hablar en lenguas. Nos va a ayudar, es bueno para nuestra espiritualidad, es un buen alimento para nuestra vida, fortalece nuestra relación con Dios. Si nos da profecía, debemos de usarlo. Si es el don de sanidades, debemos de usarlo. Aquí ustedes pueden ver en el texto amarillo, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Ven? O sea, estaban perplejos, pero estaban, el primer verso, el 11, estaban en una actitud más positiva. Los del segundo verso, el verso 12, no, esos rechazaban. Entonces aquí ustedes pueden ver que en el mismo verso 12 dice, unos estaban desconcertados y perplejos, pero se preguntaban, ¿qué quiere decir? Había curiosidad en ellos. Querían saber. En el verso 13, se burlaban, decían que están borrachos. Entonces, sí, tenemos aquí mismo la evidencia de las dos posturas. Los que tienen apertura quedan perplejos, pero tienen apertura para aprender. Y los que quedan perplejos, pero solo critican. Entonces, conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad del Señor para nuestra vida es añorarlos, quererlos, buscarles, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos bautice con su presencia, que haya una mayor experiencia, una mayor expresión del Espíritu Santo que vive en nosotros y que los dones del Espíritu Santo fluyan en nosotros, que seamos bautizados, sumergidos en su poder y que podamos usar esos dones para bendecir a muchos, para ayudar a muchos y también para edificar nuestra propia vida. Y si dentro de los dones Dios te da el don de lenguas, pues úsalo con libertad. Úsalo con libertad en tu vida privada, en tu momento íntimo con Dios, para bendición de tu vida. Pero añóralo, no le tengas miedo a lo que Dios te quiere dar. No lo rechaces solamente por lo que has escuchado. Dale una oportunidad al Señor. Mira a ver si es Dios quien te lo quiere dar. Y puedes disfrutar de tener su poder, su autoridad, sus dones para sanidades, de poder fluir en el Espíritu Santo. Que Dios continúe añadiendo más palabra a tu vida. Que el Espíritu Santo te ayude a entender estos misterios. Ahí te dejo esta palabra para que reflexiones, para que pienses, para que medites y llegues a tu propia conclusión. Y si tu conclusión es que vas a añorar los dones del Espíritu Santo, ahí donde estás, ora al Señor y pídele una manifestación
de los dones del Espíritu Santo en tu vida, del bautismo, del poder del Espíritu Santo. Y vas a ver que es una experiencia maravillosa. Que Dios continúe agregando conocimiento a tu vida, que este sea un tema en el que puedas reflexionar y que el Espíritu de Dios continúe guiándote en todas las decisiones que tomes. Sin más, me despido recordándote que te suscribas al canal si te ha gustado el contenido de este programa, que busques los demás estudios si no los has podido escuchar todavía, están aquí mismo en el canal, y que le des un like a la campanita. Nos vemos pronto.